La Ley de Obras Públicas enmarca los recursos económicos de gobierno y las acciones relativas en la programación y control de una obra que tenga como fin un servicio público. En México, la obra pública registra altos promedios en sobrecostos y en extensiones de tiempo planeado. ¿Qué opciones se tienen para rescindir contratos, cancelar obras o solucionar controversias cuando se quebranta un acuerdo? ¿Qué alternativas se desarrollan cuando se incumplen los contratos de obra? Y para hablar de la Ley de Obras Públicas y la suspensión de contratos, hoy nos acompañan el doctor Rogelio Rodríguez Garduño. Él es director general jurídico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, titular de la Unidad de Amparo del Consejo de la Judicatura Federal. Es experto del Comité Jurídico de la Organización de Aviación Civil Internacional. También está con nosotros el doctor Óscar Vázquez del Mercado. Él es árbitro internacional designado por la Cámara de Comercio Internacional. Fue funcionario público durante 28 años. Es catedrático universitario en la Facultad de Derecho de la UNAM. Acompáñenos para que luego juzgue usted. Muy frecuentemente escuchamos que hay controversias entre quienes son contratados para realizar una obra pública y las dependencias del gobierno federal que las contratan. Todo esto se rige, hasta donde sabemos, por una ley de obras públicas. Esta ley de obras públicas, cuando se presentan estos diferendos, ¿qué papel juega en esto? Si me permites, Paco, antes de agradecer al doctor Vázquez del Mercado. En principio, todo esto está devenido del artículo 134 de la Constitución. Así es. Que hace derivar a su vez la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, en donde los contratos administrativos, de naturaleza administrativa, en el momento que se resuelven sus obligaciones, si son unilaterales por parte del Estado, la Ley de Obras y Servicios, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, considera esto como un acto administrativo, nace un acto administrativo, el cual, por un lado, el contratista puede llegar a cabo, de acuerdo con la ley y su reglamento, a un acuerdo resarcitorio y con el pago consabido de las penas convencionales, o oponerse al mismo por ser un acto administrativo y atacarlo a través del recurso del juicio contencioso administrativo o del amparo en un momento determinado. ¿Puede llegar hasta el amparo? Sin duda, porque se trata de un acto administrativo, un acto del Estado respecto de los intereses de un particular. Los derechos humanos, en todo caso, devienen del acto unilateral con cierto rasgo de discrecionalidad, que es el caso de la terminación sin causa justificada por parte del Estado al compromiso contractual. Se ha dicho que en México se ha pospuesto por mucho tiempo las mesas conciliatorias, las mesas en las cuales los contratistas y el Estado pueden dirimir sus controversias. ¿Es real esto? Sí, porque derivado de la propia ley de obras, antes de una rescisión, tiene que haber un procedimiento conciliatorio. Claro. ¿Sí? Sin embargo, en muchas ocasiones, ni uno ni otro se sientan a conciliar, a platicar, y van directamente el Estado a buscar esa rescisión administrativa del contrato. Inclusive hay una disposición expresa adicional a la Ley de Obras Públicas que nos lleva a que si no llegaron a una conciliación, ya sea por una causa directa del Estado o por una causa de incumplimiento por parte del contratista, porque en muchas ocasiones puede ser que el contratista no incumpla, pero simple y sencillamente el Estado, por alguna razón, rescinde el contrato, entonces entramos a ese procedimiento de rescisión administrativa que establece la propia legislación mexicana. Sin conciliación. Se saltan la conciliación, pero yo diría que es necesario, más bien, la ley lo señala, que es necesaria la conciliación, pero si no hay una conciliación, se pasa a la resolución administrativa, a la rescisión administrativa, perdón. Se ha escuchado más recientemente por parte de un candidato a la presidencia que en caso de que él llegase a triunfar en las elecciones, lo primero que haría sería tocar la puerta de Los Pinos, hablar con el presidente de la República y pedirle que cancelara los trabajos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Es así de fácil, nada más la cancelo ya? No. Singularmente tenemos que atender a revisar por grupos y si es el caso uno por uno, los contratos que se tienen en este momento celebrados. Algunos que son resultado de licitaciones, otros de adjudicaciones o invitaciones en torno a lo que señala la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma. Si esto es el caso, entonces se tiene que atender a que la decisión del Estado mexicano todavía
como jefe del mismo, el señor presidente Enrique Peña Nieto, y la Administración Pública Centralizada, Secretaría de Comunicación y Transportes y el Grupo Aeroportuario, el Grupo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es el que está ejecutando, el sujeto concesionado, que es el Aeropuerto de la Ciudad de México, tendrían que llevar a cabo todo un procedimiento de notificación en principio, dando a conocer las suspensiones. Paco, este es un tema importantísimo. Sí. Si se suspendieran por causas imputables al Estado, al sujeto contratante Estado, y si por alguna razón se continuaran, sería un decremento económico en perjuicio del Estado. ¿Por qué? Porque la obra prevé mecanismos pues, llamado ajuste de costos, cuando por cualquier causa se difiere. Si se difiere y no se resuelve, si es 6 meses de meter en una cámara de enfriamiento, tiene en la ley de obras una penalización, porque el contratista tiene sus servicios expeditos, tiene un costo fijo, entonces viene el ajuste de costos y los precios extraordinarios. ¿Y eso le costaría al Estado mexicano? Sí, pero inclusive el actuar bajo ese esquema estaría violentando un Estado de Derecho. La normatividad, la ley mexicana, lo que busca es darle seguridad jurídica a las partes. Y una decisión de esta magnitud violenta el Estado de Derecho, violenta una seguridad jurídica, violenta, como bien dice el doctor Rodríguez, la economía, todo lo que se derivaría de una determinación de este tipo, porque yo no hablaría de una rescisión, simple y sencillamente un acto de autoridad totalmente fuera del derecho, sin aplicación del derecho. El derecho precisamente nos lleva a estar con una norma que tenemos que seguir, ¿sí? Y no es nada más, como bien se comentaba, no es nada más llegar, estar detrás de la puerta y decir, señores, aquí es necesario y mi deseo es cancelar el aeropuerto. El aeropuerto. Y simple y sencillamente, pues vamos a ver cómo le hacemos para 300 y pico de contratos que hay ahorita dados en licitación, ya sea pública, directa, etcétera. Una violación total al Estado de Derecho. Y no solo eso, el costo económico que mencionaba el doctor Rodríguez. ¿Cada uno de los contratos tiene un monto en especial en caso de que se rescinde el contrato? Sí, cada uno de los contratos, dependiendo del estado en el que se encuentre de ejecución de la obra, los tiempos de terminación naturales tendría que ser la entrega de la obra y los finiquitos correspondientes. Habría que ver el estado de avance. Si el estado de avance, si existen los anticipos, si los residentes han calificado en las bitácoras del desarrollo de las obras, entonces tendríamos que ver el restante para calificar como es una terminación unilateral. Si la decisión fuera tomada, Paco, hipotéticamente el día 3 de julio, después de las elecciones, sí, pensaríamos en algo cierto. Pues la decisión es diferida, amén de revisar uno por uno los costos en específico, dependiendo del grado de avance de la obra, y considerando que el contratista ha invertido o tiene recursos invertidos y que por una decisión unilateral del Estado ya no solo los recursos, sino su ganancia, expectativa de ganancia no la va a obtener, en eso estribaría la determinación de los montos. Por cuanto al daño, podríamos hablar, por cuanto al monto económico. Ahora, por cuanto a la decisión de no salirse de la obra, porque se trata de honrar un compromiso, insisto, podrían recurrir estas decisiones del Estado mexicano. Recurrir quiere decir quejarse ante una instancia judicial. Una autoridad judicial. Una autoridad judicial. Exactamente. Y en tanto esta autoridad judicial determina la legalidad o no de esta rescisión del contrato, ¿la obra continúa? Todo depende en la etapa en la que estemos. Primero habría un procedimiento de carácter judicial administrativo y si llegamos al amparo podría haber una suspensión, etcétera. Todo depende del momento procesal en el que nos encontremos. Pero es muy probable que en un inicio podría haberse dado la suspensión. Todo dependería de la causa. Y de la causa que estamos hablando es una decisión unilateral del Estado sin una causal de incumplimiento provocada por el contratista. Entonces, en mi opinión, no se daría esa suspensión, tendría que continuarse. En caso contrario, pues podría haber un daño irreversible, tanto en una como en otro sentido, ¿no? Claro. En algunos de los casos, las licitaciones públicas fueron internacionales. Así lo prevén nuestros tratados comerciales con otros países. ¿Las empresas extranjeras que participasen en la construcción tendrían los mismos derechos que las mexicanas? Los mismos derechos. Quisiera solo completar un poco el tema anterior, solo de manera breve. Por favor. El tema de la suspensión va a ser importante porque
tendríamos que analizar si está en presencia la posibilidad del amparo administrativo, que me parece que sí, por cuanto a que los medios de impugnación ordinarios, incluyendo los procesos en contencioso administrativo, prevén mayores requisitos para la suspensión que los que establecería la ley de amparo. Y en materia administrativa, entonces, se podrían obviar todos esos procesos, ir al amparo indirecto en contra de esas determinaciones y solicitar y muy probablemente obtener las suspensiones. Entonces, la obra podría continuar, el amparo se seguirá substanciando, esa es una expectativa, digamos, objetiva que pongo en la mesa. Ahora, las empresas internacionales que participan, previsto en la ley de obras de obra pública y servicios relacionados con la misma, se sujetan a las mismas condiciones. El proceso adjudicatorio deviene de una licitación pública internacional, pero el resultado último es la adjudicación de un contrato y el sometimiento a las reglas tanto de las bases de licitación como el contrato, y en eso estaríamos en suelo parejo. O sea, estas empresas extranjeras no se acogerían a la legislación del país de origen, sino a la legislación mexicana. Inclusive los propios contratos. Partiendo del artículo 1 constitucional, cualquier persona que está en México goza de las mismas garantías, siendo mexicano o extranjero. Esta circunstancia también se incorpora dentro de las bases de licitación, en la cual no pueden incorporar pues la protección de su gobierno, de ninguna forma, ¿no? ¿Esto originaría otra guerra de los pasteles? Pues puede ser que sí, las cláusulas cargo, y entonces estaríamos en un grave riesgo, no podrían invocarlo. En muchas ocasiones, en algunas licitaciones, en este caso, no tenemos que hacerlo vía jurisdiccional, sino en algunos casos cuando la ley se lo permite al Estado o a las dependencias de los estados, no someterse a una jurisdicción, sino a un procedimiento alternativo de solución de conflictos, como puede ser el arbitraje. Pero para poder llegar al arbitraje, ahí sí necesitamos que la propia ley le permita al Estado hacerlo, y segundo, que la solución de la controversia está incorporada en el contrato para poderlo hacer vía el arbitraje. Vaya, pues muy complejo el asunto, ¿no? Doctor Rodríguez. Sin duda. Muchas gracias por venir. Paco, muchas gracias. Gracias por su opinión. Honrado por participar. Muchísimas Doctor Vázquez gracias. Mercado, gracias. Francisco, muchas gracias. Rogelio, muchísimas gracias. Gracias, Mercado. La conclusión es obvia. Suspender las obras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México resultaría muy caro. Quintuplicaría o a veces iría todavía más allá los costos administrativos. Y peor aún, la obra no se detendría quizá por orden de un juez. Eso es lo que opinan los expertos. Pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.